Soy de Uruguay, nací en Montevideo, me crié en el barrio de Los Pocitos. Lo que tuvo influencia, sí, el barrio, mi casa, y lo que tuvo mucha influencia sobre mí para llegar a la música, yo creo que fue el momento histórico. Yo soy un adolescente, soy, digamos, criado en la época de la dictadura. Cuando sale la dictadura, todos los adolescentes teníamos una fuerte necesidad de hacer música o cosas que nos pudieran juntar. Y eso fue, creo yo, lo primero que hizo que yo sintiera ganas de tocar, además de mi casa, que era una casa que se escuchaba mucha música y había mucha música en el entorno. Al bajo eléctrico llego por una casualidad. Yo siempre tenía ganas de hacer música, siempre añoraba tocar en una banda, fue un sueño que tuve casi que desde niño. Y cuando se empezó a plantear la posibilidad de armar una banda, éramos todos guitarristas y alguien tenía que tocar el bajo. Y bueno, mi tío político, digamos, fue el bajista de los Mockers, entonces en mi casa siempre hubo como una cercanía hacia ese instrumento, y en mi casa me dijeron, che, ¿por qué no tocas el bajo? Que siempre va a haber más trabajo porque es muy poquito. Y bueno, ahí empecé a tomarle el gusto al instrumento. La primera banda que tuve formal se llamaba Roxa Cruz, y hacíamos rock alternativo. Yo soy, como buen adolescente de los 80, soy hijo del rock. Empecé tocando rock. Yo empiezo con algo de información que me dieron en mi casa, o sea que puedo decir que empecé en forma autodidacta. Luego estudié con Daniel Yaques, estudié bajo eléctrico con él, estudié guitarra y armonía con Jorge Nocetti, estudié bajo eléctrico con Popo Romano, fui a la escuela universitaria donde hice la cátedra de contrabajo, que a la cabeza de la cátedra estaba el maestro, hasta el día de hoy, el maestro Carlos Weisque. Estudié en Argentina con Guillermo Badalá, bajo eléctrico. Estudié luego contrabajo con Roberto de Vélez en 2 instancias, en el 2008 y hace 2 años volví a estudiar con él. Hice estudios de lectoescritura y audio perceptiva con Emiliano Aires. El bajista que para mí más importante que ha dado, indudablemente, es Jaco Pastorius. Ese es mi bajista de cabecera. Mi primer bajo fue un bajo que yo compré en la antigua Casa Praos, un bajo de construcción nacional, precioso bajo, que cometí el grave error de venderlo. No lo tengo todavía, lamentablemente. No vendan nunca su primer bajo. En esta casa, que es una casa muy musical, hay 6 bajos, 5 son míos, 1 es de mi hija. Tengo 2 contrabajos, uno que está en actividad y otro que está jubilado. Ya pobrecito, es un instrumento de 1940, hay que restaurarlo. Y acá atrás tengo un baby, también un contrabajo eléctrico. En la actualidad estoy trabajando mucho más con este bajo, que es el Eleizar Lara. Después vamos a hablar más adelante de las características del instrumento. Durante 12 años trabajé con un Warwick, que lo tengo, y tengo un bajo Cort fretless que también utilizo mucho. Los 5 bajos que tengo, los otros 2 son un Squier y un Ibanez, son bajos que yo tengo muchísimo amor por los instrumentos, y aunque
haya una diferencia de repente de $2.500 entre un instrumento y otro, todos cumplen su función. O sea que lo que yo salgo, con el cual yo salgo a tocar en la actualidad, a veces salgo con el Warwick, pero básicamente estoy saliendo a tocar con el Elisa. ¿Cómo llego a mis bajos? En realidad, perdiendo mucha plata. Esa es la verdad. Yo, después de ese primer bajo que les contaba, ese que compré en la antigua Casa Prados, fui pasando por una secuencia tremenda de instrumentos. Tuve un bajo Hohner, después tuve Washburn, tuve un Yamaha de línea de baja gama, después ya salté a un bajo de alta gama, un Yamaha TRB 5P. Luego compré el Cort, que inicialmente tenía trastes y ya no los tiene. Después compré el Warwick, tuve un Fender Jazz Bass del año 98. Bueno, en ese interín compré el Ibanez, compré el Squier, que los utilizo básicamente para dar clases. Y el último es este del Licer, que lo compré hace 2 años. Bien, yo, como decía al principio de la entrevista, me hice escuchando rock. Escuché bandas, yo qué sé, AC/DC, por decir algo, Police, después pasé a escuchar fusión, Miles Davis, Weather Report, Steps Ahead, los bajistas solistas que conocemos todos, Marcus Miller, Víctor Butten, Jaco Pastorius. De Sudamérica, Guillermo Dalá, Malosetti, Daniel Massa. Acá en Uruguay tenemos grandes bajistas como Federico Ripo, Popo Romano, Beto Satriani, lamentablemente fallecido, Tarquini Núñez, Francisco Fatoluso, Mateo Moreno, un montón de músicos que siempre uno va escuchando y rescatando. No tengo un músico que yo escuche, no soy un obsesivo de escuchar un disco o un artista, fui cambiando mucho. Lo que, si se trata de sugerir, yo lo que le diría a los bajistas jóvenes es que escuchen música nacional, que fundamentalmente nuestro folclore, que aprendan a tocarlo. Cuando salgan al exterior a trabajar, nunca le van a pedir que toquen un estándar de jazz o que toquen rock, le van a preguntar cómo es la música de tu país. Y esa es una cosa que yo tuve la suerte de empezar a trabajar a partir del año 2000 con artistas como Tabaré Cardoso, Lárvaro Carrero, Jorge Nasser, el Zurdo Besio, Emiliano Muñoz, el Alemán, bueno, se me puede estar escapando alguno, que de alguna forma me hicieron atesorar esa música, aprender a tocarla, y me doy cuenta que cuando viajo puedo de alguna forma representar a mi país y puedo tener un sello personal y mostrar lo que hacemos. Eso es lo que nos va a dar identidad. Es fundamental escuchar y aprender a tocar, esto es para los músicos, lo que estoy hablando, para los bajistas, nuestra música folclórica. Yo lo que siento que como experiencias, lo que a mí me ha dado la música es la posibilidad de viajar mucho, de conocer mucha gente. Entonces, desde el lado de lo humano, en cuanto a conocer lugares, personas diversas, poder estar un día tocando en Buenos Aires, una ciudad de, no sé, 8 o 10 millones de habitantes, y a los 2 días tener que ir a tocar a un pueblito de 40.000 habitantes. Eso te enriquece muchísimo, te hace volverte una persona muy flexible, que interactúa. Esas serían las grandes experiencias que yo puedo capitalizar a lo largo de estos años como músico. Si te digo que yo, a esta altura, decir, para mí, yo que sé, tocar en el Teatro Solís o en el Gran Rex de Buenos Aires, eso es divino, porque es precioso tocar en teatro, me encanta. Pero lo que yo más valoro es esa experiencia de
viajar, interactuar con los compañeros, llegar a un lugar, conocer un teatro, ¿no? Hay lugares, pueblitos chiquititos en Uruguay, ¿no? Estoy hablando de ciudades de repente chicas que tienen unos teatros preciosos, llegar a conocer el teatro, conocer a los técnicos, ver a la gente, tocar, terminar de tocar, ir a cenar, eso es lo que yo rescato como la gran experiencia que me ha dado la música. Vamos a empezar, no la puedo contar porque Tabaré dijo, no puedo presentar pues la gente. No puedo contar eso. No, pero... Una maravilla, una bendición. Yo me siento una persona afortunada. Levantarte todos los días a hacer lo que te gusta y poder tener una vida familiar absolutamente normal y haber logrado que mi trabajo es hacer música es una maravilla, no puedo escribir de otra forma. Yo soy un padre como cualquier padre que tiene un trabajo de 8 horas. Educo a mi hija, me preocupo, la llevo a la escuela. Para mí para mi hija el trabajo del padre es ser músico y bueno, compartimos eso. Y de alguna forma lo que me permite esto es tener tal vez una forma de relacionarme con ella en algunos aspectos más flexible, pero soy un padre como cualquiera que marca sus límites, hay lugares que puede ir, lugares que no, cosas que puede hacer, cosas que no debe hacer, cosas que tiene que comer, cosas que no. Soy un padre común y corriente como cualquiera que tiene otro trabajo. Simplemente, por suerte, soy músico. A lo largo de mi vida he hecho de todo. Terminé el liceo, también estuve en la Facultad de Psicología, tuve trabajos de muchas cosas que fueron sosteniéndome hasta que pude empezar a vivir de la música. Yo empiezo a vivir de la música, yo podría decir que a los 28 años, ahí es cuando yo empiezo a pagar mi alquiler, mis cuentas. Los 28 años anteriores fui viviendo, en determinado momento entré en la actividad laboral, me costó mucho decidirme a apostar a la música. A mí me pasaba una cosa concreta, yo tuve muy buenos trabajos y la profesión y el estudio de la psicología es una cosa que hasta el día de hoy me gusta y me costó mucho en los años 90 decir, bueno, darme cuenta que yo, por lo que sentía pasión, en ese momento era bastante difícil verlo rentable. Entonces decir, bueno, yo voy a apostar a eso. Y ahí en eso tiene mucha influencia mi familia, que me ayudó mucho a decirme, bueno, si vos querés jugarte a esto, te vamos a dar una mano. No necesariamente económica, que sí, que a veces, yo qué sé, ya que tenés un techo y un plato de comida ya es mucho. Pero sí me ayudaron muchísimo a decirme, dale, hacelo. Toda mi familia. En eso, yo creo que eso es lo que hizo, en definitiva, que yo al día de hoy pueda hacer música. Un consejo, me parece a mí que una de las cosas que se está perdiendo es el amor por la música. Hoy por hoy todo se lleva a cabo muy rápido. Cualquier duda que tenés en el instrumento te lo sacás en YouTube. En los años 90, si uno quería sacar un pique de Pastorius, lo hacías en un casetero, te pasabas 2 meses intentando saber qué era esa frase, la sacabas, la transcribías, 2 años después te llegaba un VHS de Pastorius y te das cuenta que lo que había sacado no era eso. Y ahí terminabas de corregirlo. Pero uno atesoraba la música de otra forma. Hoy por hoy está como el síndrome de la inmediatez. Yo tengo que saber tocar ya tengo que mostrar lo que toco y subirlo a YouTube para que lo vean otros, que está muy bien eso. Pero hay que sentir amor por lo que hace y eso implica decir, yo ahora me voy a sentar a tocar el bajo para mí, a disfrutar de lo que estoy haciendo. Eso es la música. Después, si la música a mí me lleva a vivir de ella o no,
eso es otro tema. Lo importante es poder disfrutar de tocar, que estos instrumentos o cualquier instrumento que yo toque me permita de alguna forma, entre comillas, viajar más allá de lo material, ¿sí? Yo creo que depende mucho de lo que, digamos, del nivel que tenga el bajista. Si recién está empezando, yo creo que, por ejemplo, esto a todo nivel, es fundamental que el músico caliente los músculos, ¿no? El músico es de alguna forma un deportista en la parte física. Entonces hacer un buen calentamiento antes de empezar a tocar es fundamental. Si el músico o el bajista que está empezando tiene un nivel, digamos, inicial o todavía no se maneja muy bien con las escalas, yo sugiero trabajar ejercicios cromáticos como, por ejemplo, tomar los primeros 4 espacios del bajo, intentar tener la mano lo más redonda, no tensa posible. Por ejemplo, no sé si se ve ahí, manejar un círculo entre el pulgar y el dedo medio y tocar, por ejemplo, dedo índice espacio 1, dedo meñique en el espacio 4, anular en el 3, medio en el 2. Y de esa forma, por ejemplo, ir avanzando. Yo lo que sugiero es que simultáneamente a estar tocando una digitación, lo hagan siempre con un metrónomo o una caja de ritmo o algún software. Estudiar técnica sin metrónomo, desde mi punto de vista, es una pérdida de tiempo. Si ya el bajista ya conoce escalas, yo creo que ahí debe dar el salto de empezar a trabajar el calentamiento sobre las escalas que conoce, que son las herramientas que después va a utilizar para tocar, ¿no? Por ejemplo, una escala de Do mayor, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, por poner un ejemplo básico. Y entonces puede ser trabajar sobre el metrónomo en corcheas, si quiero hacerlo para la mano derecha, por ejemplo, duplicar cada nota, o hacerlo en semicorcheas o en tresillos, etc. Yo creo que las escalas, las tríadas y los arpegios tiene que ser una cosa que se trabaje a diario, a modo de calentamiento. Si yo eso además lo hago con un metrónomo, estoy trabajando 3 ejercicios en uno. Las herramientas necesarias para hacer música, escalas, tríadas, arpegios. Estoy trabajando la precisión con el metrónomo y estoy haciendo técnica. Me parece que eso es básico.